Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este miércoles. No, sí, es miércoles. Uy, miércoles. Ya es miércoles. Hoy es 7 de mayo 2025 y como siempre, con muchísimo gusto, te saludo al iniciar el programa. Darte una muy cordial bienvenida, esperando que nos acompañes, que nos des tus likes, que nos hagas tus comentarios en vivo en el chat que tenemos ya encendido, ya está activado. Así es que bienvenidos, pónganse cómodos o incómodos, aquí al cliente lo que pida. Bien, y recuerda que más adelantito puedes también reproducir y escuchar y ver el programa completo también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Gilberto Marín, así se llama el canal. Y para que lo puedas también compartir, para que puedas darnos tu like, para que puedas suscribirte al canal y aumentar, por supuesto, el número de suscriptores y tener más y más grande la familia. Bien, señoras y señores, bueno, pues hoy vamos a hablar de esa parte oscura de nosotros. Bueno, se oye así como dramático, pero en realidad a eso es lo que interpretamos cuando hablamos de emociones negativas. ¿Cómo identificar nuestras emociones negativas? ¿Cuáles son? ¿Realmente son tan malas como nos dicen o como creemos? Y vamos a ver también cómo podemos aprender a enfrentar nuestro lado oscuro, o sea, esa parte que, si mal no recuerdo, Carl Jung hablaba sobre la sombra, o sea, esa parte en nuestra mente que no quiere salir, que no quiere reconocerse tanto por uno como por el entorno. Y aquí vamos a ver también cómo se puede aprender, esa es nuestra pretensión, se puede aprender a identificar el lado oscuro. Porque de repente hay personas, sabemos, mucha gente, por supuesto me incluyo, de que hay cosas que no nos gusta decir de nosotros, hay cosas que nos lastiman pero que no las identificamos. Y lo peor es que no las reconocemos, no las aceptamos cuando aceptamos nuestras emociones negativas y también las positivas, pero estamos hablando de las negativas. Como que resulta más fácil arreglarlas, ¿no? Superarlas, por decirlo de muchas formas. Y entonces aquí lo que pretendemos hacer con el tema de hoy es encontrar cuáles son esos pensamientos oscuros, pensamientos negativos y cómo enfrentarlos. Fíjate que podríamos anotar que enfrentar las emociones negativas, o para enfrentarlas más bien, es importantísimo reconocerlas primero y aceptarlas sin juzgarlas. O sea, cuando decimos me siento mal por esto, no debí haber hecho esto, no debiste haber hecho esto, y entonces como que sin darnos cuenta, muy ligeramente por cierto, como que juzgamos lo que estamos sintiendo. ¿Es correcto eso? Bueno,
El asunto aquí es que cuando identificamos lo que estamos sintiendo, me siento mal, ¿por qué me siento mal? Tengo que investigar por qué estoy tan triste, por qué estoy tan confundido, por qué me siento tan culpable, o sea, de esas cosas que de repente no sabemos de dónde vienen, pero finalmente vienen, ¿no? Entonces, los expertos nos dicen que se pueden utilizar diversas estrategias como la respiración profunda, ya sabemos que eso cuenta mucho, la práctica de el mindfulness, o sea, la práctica de la atención plena, como se conoce, la búsqueda de ayuda, la búsqueda de apoyo social, la participación en actividades que promuevan la relajación, la meditación, el bienestar corporal, el bienestar emocional, en fin, parece como que es muy fácil, ¿no? Sí, claro, enchílame otra. No, no es exactamente así, ¿sabes? Pero identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más positivos y realistas es lo que realmente nos cuesta trabajo y como recuerdo que decía el doctor Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú o algo parecido, que nos proponemos olvidarnos de este yo que somos ahora, que sufre, que se lamenta, que tiene recuerdos, que tiene complejos, que tiene prejuicios, que tiene creencias muy negativas y que no son buenas para nuestro desarrollo, dejar esa persona que somos para convertirnos en lo que queremos llegar a ser. Partiendo de esa idea, entonces reconocemos lo que no está bien. Yo me imagino a veces, y en una ocasión lo expuse en un taller, que nos imagináramos de repente que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra memoria es como un patio lleno de basura. Imaginemos, ¿no? Entonces la basura son los malos pensamientos, los que creemos que son muy negativos y que no nos ayudan, o sea, la basura mental. Y entonces, en un afán de recuperar nuestra capacidad para disfrutar de ese patio, de ese terreno que está en este momento lleno de basura, vamos a poner basura mental, pues entonces lo que procede es menester, decían los antiguos, que nos aboquemos a limpiarlo. ¿Cómo se limpia el patio lleno de basura mental para poder recuperar nuestra capacidad de ser felices, para poder recuperar nuestra capacidad de bienestar emocional y físico? Bueno, dicen los expertos, y pues no cito a uno en particular porque la verdad es que son muchos y todos son muy buenas opiniones, pero aceptar las emociones negativas son una parte natural de la experiencia humana que es el primer paso para gestionar. O sea, una vez que vemos el patio lleno de basura, primero tenemos que decir, ok, el patio está lleno de basura. Y empiezas a ver qué tipo de basura, cómo se generó, por qué llegó allí. Y de esas cosas que exigen nuestra atención, exigen nuestra disciplina para decir, ok, sí, estoy consciente, estoy de acuerdo, no porque te lo exijan, no porque te presionen, no porque te regañen, sino porque te has dado cuenta por ti mismo, por ti misma, que después de todo, pensar así o tener esos pensamientos negativos o esas emociones fuertes, pues no te está ayudando mucho. Y mira, seguido, lo suficientemente seguido como para saber que es un mal común. Yo quisiera decir que es un asunto de salud pública, pero pues no me consta, no soy yo el que decide que es un problema de salud pública. Pero imaginemos que parece como que es un problema muy generalizado, porque muchas, si no es que todas las personas, pasamos por un montón de pasajes
llenos de basura mental, llenos de basura emocional, que muchas veces no somos capaces de limpiar correctamente porque se nos olvida cuál es el primer paso. Y el primer paso es reconocer que nuestro patio mental está lleno de basura, ¿no? Entonces, si identificamos una emoción específica, vergüenza, culpa, lo que tú identifiques para ti, recuerdos muy ingratos del pasado, etcétera, etcétera, entonces esto nos va a ayudar a comprender la situación y a tomar medidas para abordarla, que si bien es cierto, no todo el tiempo estamos conscientes de que podemos hacerlo. Y claro, me consta que las personas que solicitan ayuda y que nos consultan o consultan a cualquier otra persona, se pueden dar cuenta con la charla, con la interacción. Por eso es terapia presencial, inductiva, porque inducimos a la persona para que llegue justo al lugar o al momento en donde inició esta emoción que le castiga, que le hace sufrir, etc. Así que hoy vamos a identificar los pensamientos negativos y cómo es que podemos enfrentar nuestro lado oscuro. Si te parece, pues quédate con nosotros. El programa pretende estar interesante en muchos sentidos. Yo le agradezco muchísimo a Sandra Elizabeth, dice buenos días. Y luego nos envía 100 estrellitas. Muy bien, Sandra Elizabeth, así se hace, muy bien, muy positivo y muy contentos. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, me permito hacer una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que a veces solemos ser muy insensibles o tal vez un poquito faltos de empatía, déjame pensarlo así. Cuando le decimos a alguien que sufre, que está pasando por una situación de tristeza, de ira, de culpa, de resentimiento, cosas por el estilo, y llegamos a decir cosas como, no pasa nada. Y bueno, ¿sabes? La buena noticia es que no pasa nada. Bueno, de acuerdo a los expertos, las emociones negativas son fundamentales para la salud mental, siempre y cuando no nos quedemos atrapados permanentemente en esas emociones negativas, que tendríamos que valernos del ejemplo del péndulo, ese péndulo que va a izquierda, derecha, permanente y eternamente. Haz de cuenta que estamos en el lado positivo, en el lado negativo, en el lado positivo, en el lado negativo. Pero si nos quedamos mucho tiempo en el lado negativo, entonces ya no está bien. Porque, o sea, para poder mantener una vida equilibrada mentalmente, emocionalmente, pues necesitamos andar en lo positivo, en lo negativo. Pues como decía mi abuelita, ¿no? Cuando yo le decía, abuelita, ya me voy, y me decía, que te vaya bien, mijito, y también que te vaya mal, para que sepas de todo. Bueno, ante tal evidencia no había más que decir. Entonces, según los investigadores, es esencial para un ser humano enfrentarse a sus emociones más oscuras cuando les va mal, porque lo curioso es que el primer juicio que nosotros hacemos cuando nos estamos sintiendo en un polo negativo y no salimos de allí,
es que decimos que nos está yendo mal. Ok, entonces, cuando solamente vemos que nos está yendo mal y no vemos, no percibimos, ni siquiera somos capaces de reconocer que hay una salida, y entonces lo bueno es que hay un margen para sanar esas emociones oscuras y así lograr ser felices. Ahora, no es en automático que una vez eliminando una emoción o una sensación desagradable o una experiencia no muy bonita, no automáticamente ya llegamos a ser otra vez felices como antes o mejor que antes. Ahora, hay que tener en cuenta, dice la doctora, la profesora más bien es una maestra, Eva María Rodríguez, que nos ilustra sobre cuando nosotros hay que tener en cuenta que no es simplemente un sustantivo, o sea, no es emociones negativas, sino es un grado para explicar lo que la mente humana puede atravesar, negativo, positivo. Aparentemente lo negativo nos hace sentir mal y aparentemente también lo positivo nos hace sentir bien. No es del todo así, no es correcto pensar que lo malo nos va a hacer sentir mal y lo bueno nos va a hacer sentir bien, porque muchas veces lo bueno a veces nos hace sentir mal también, pero pues es otra explicación. Ahora, aunque parezca lógico, intentar evitar nuestras emociones y recuerdos más negativos en favor de los más livianos, los que sí nos gustan. Porque fíjate, yo he encontrado en mi práctica que hay muchas personas que no quieren hablar de eso. Y cuando uno se las ingenia para que la persona pueda ir poquito a poquito, gradualmente a hablar de eso, entonces cuando habla de eso, inmediatamente hay un cúmulo de emociones fuertes como el llanto fácil, rápido, espontáneo, la fuga de ese momento tan difícil que no quiero recordar, no quiero hablar de eso. Pero, ¿sabes? Me temo que la única manera de sanar las emociones negativas y los malos recuerdos es enfrentándolos para saber exactamente qué pasó. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué hicimos cuando sucedió eso? Y entonces esas emociones oscuras, como le llaman los expertos, esos recuerdos desagradables, esas situaciones que no nos gustan, que nos hacen llorar incluso, forman parte de nosotros también. Y entonces es parte de nuestra historia, no podemos, por eso se llama el lado oscuro, porque haz de cuenta que abrimos el calabozo y chum, echamos ahí el costal de malos recuerdos y fuchi, aquí apesta, no quiero saber nada de ti, recuerdo malo. No, o sea, de hecho, la mente, tu cuerpo, la memoria, el recuerdo, tu cerebro pueden almacenar nuestras emociones más oscuras como lugares de dolor. Entonces, es muy típico, claro, no te puedo decir con exactitud cómo sucede, pero ya sabemos, tenemos noción de que, por ejemplo, cuando nos duele un brazo, cuando nos duele el estómago, cuando nos duele en una parte de nuestro cuerpo, esa parte que nos duele está indicando en dónde está el problema. Si tú vas con un acupunturista o con un reikiano o alguien que practique reiki, te va a decir dónde está la mala vibra y cómo eliminar esa mala vibra, porque en el cuerpo se quedan precisamente las emociones negativas. O sea, conocer y gestionar las emociones ocultas, las que hemos bloqueado como el odio, la falta de empatía por una persona, el hecho de que alguien te caiga muy gordo, entonces la ira, el rencor, todo esto puede aliviar el dolor físico que procede de esas emociones. Claro, no es fácil, pero lo que yo he podido ver y comprender y aprender es que, por ejemplo, cuando una persona
sufre de ira. Cuando una persona sufre de ira, pues sufre de ciertos malestares, mala digestión, insomnio y otras cositas que no las asociamos con la ira porque no tenemos ese conocimiento. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso que está vigente de una persona que está escuchando un audio que se llama Coraje y entre otras cosas me ha platicado que últimamente se siente muy bien, duerme muy bien y ya no le preocupa lo que puede pasar. ¿Sabes? O sea, cuando tenemos esa sensación de incertidumbre, de agobio, porque, ay, no sé qué me depara el futuro, y si esto, y si lo otro, pues muy preocupones, ¿no? Como decimos coloquialmente, pero se va eliminando porque va eliminando esta persona sus motivos o la fuente de su coraje, y cuando va eliminando la fuente de su coraje, va eliminando la fuente de sus dolores físicos. Así funciona. Yo no tengo la culpa, yo no lo inventé. Bueno, vamos a ver cómo andamos aquí, queridos amigos. Nos dice Selene Aro Ríos. Hola, señor Marín, buenos días. Muchas gracias, Selene. Buenos días, bienvenida al programa. Yo voy a una pausa, si me permites, y luego regresamos con muchísimo gusto para continuar con el tema que hemos elegido para el día de hoy sobre los sentimientos negativos y cómo enfrentar nuestro lado oscuro. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, siempre hay que entender que cuando almacenamos nuestras emociones más oscuras, más deprimentes, más lastimosas y más lacrimógenas, o sea, lo que más nos hace llorar, no todo el tiempo estamos o no todo el tiempo podemos estar conscientes de qué nos estamos haciendo a nosotros. O sea, el hecho de que alguien haya hecho algo ofensivo para ti, que te ha lastimado de alguna manera, bueno, pues es una parte de la historia. La otra parte de la historia es qué hiciste tú con esa emoción. ¿La vas a guardar para sufrir cada vez que te acuerdes de lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que no te dijeron, lo que sí te dijeron? O sea, creo que de alguna manera gestionar bien las emociones negativas. O sea, ¿qué me produce lo que me dijo esta persona? Ok, me produjo una emoción negativa o cuando menos la despertó, la reactivó. Pero, ok, repito, esa es la primera parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es, ok, ¿qué hice yo con esa emoción? ¿Me voy a quedar con ella? ¿Voy a seguir sufriendo? Entonces, según las investigaciones, para que una persona sea verdaderamente feliz, y esto espero que no sea una gran pretensión, debe aceptar sus emociones más oscuras y comprender que la vida no puede ser siempre como un camino de rosas. No todo el tiempo, o sea, creo que de alguna manera, como me decían en mi casa, es muy ingenuo pensar que el mundo es justo. Nunca lo olvidé porque cuando uno recibía una injusticia por parte de alguien o recibías un descalabro sentimental porque tu pareja te engañó o te mintió o te fue infiel o te dejó simple y sencillamente, bueno, pues como que
duele, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son emociones que se van quedando, el rencor, los deseos de venganza, la tristeza, en algunos casos la depresión y en otros casos muy extremos, bueno, pues quitarse la vida, ¿no? En un momento dado. Y entonces, dice una investigación publicada en el Australian Journal of Psychology que lidiar con nuestras emociones más oscuras y cómo pretendemos aprender a manejarlas es parte esencial del proceso, porque los investigadores han encontrado 3 habilidades de regulación emocional para ayudarnos a gestionarnos, que son la aceptación, el distanciamiento cognitivo de esa situación y el cambio cognitivo. Todo esto se traduce en algo mucho más sencillo. O sea, aceptar que estoy viviendo, estoy sintiendo, estoy sufriendo por una emoción negativa que muy probablemente yo mismo haya construido para mi mal. Le decía hace unos días a una persona, oye, lo que vamos a pretender hacer y hasta lograrlo es que le des otra interpretación a eso que te lastima. En realidad no te lastima en sí porque sea una cosa lastimosa, lastimera u ofensiva, sino te lastima por la interpretación que le has dado a ese hecho. Déjame ponerte un ejemplo que, por ejemplo, mi hermano mayor, que en paz descanse, decía que mi padre no lo quería, por eso le pegaba, le daba sus nalgaditas, bueno, como a todos los niños de la época, ¿no? En cambio, yo decía que mi padre me daba mis nalgaditas porque yo me portaba mal. Entonces, si mi hermano hubiese cambiado la interpretación que le dio, o sea, mi papá me golpea porque no me quiere. Y yo decía, mi papá me nalguea porque me porté mal. Es una distinta percepción. Eso se llama cambio cognitivo, distanciamiento cognitivo. Yo no voy a sufrir porque mi papá me nalgueaba porque simple y sencillamente era lo que yo me merecía, perdóname si te parece un poco exagerado, por haberme portado mal según sus normas, según sus reglas y según su educación, por decirlo así. Entonces, muchas veces los ejercicios de entrenamiento en aceptación ayudan a conocer las emociones, como por ejemplo, ¿por qué siento que odio a mi padre, a mi madre, a tal persona? Bueno, no creo que sea odio el sentimiento del que estamos hablando, más bien es una distorsión cognitiva. Yo me lo planteé así, hice en mi mente una figura muy destructiva, armé todo un proceso de odio hacia esa persona y ahora resulta que si cambio la percepción y digo, ¿y qué quieres que diga? Me decía una vez una persona, ¿que lo hizo porque yo me porté mal? No, lo hizo porque no me quería, porque me odiaba, por esto y el otro. Bueno, mientras sigas viendo desde esa percepción, desde esa perspectiva las cosas que te lastiman, pues te van a seguir lastimando. Cuando desmenuzamos el proceso del perdón y que nos damos cuenta de que después de todo el perdón no se trata de, ok, te perdono, no, se trata de que voy a construir otra versión de los hechos para que no me lastime, le voy a dar un significado distinto y decir, por ejemplo, como la gente que supone que sus padres no los quieren porque hicieron esto. Me decía el otro día una persona como de una manera muy desmesurada, si me permites el término, y no porque subestime sus sentimientos y sus emociones, pero él aseguraba que su padre nunca le dio lo que él necesitaba, nunca le dio cariño
como al resto de sus hermanos, y entonces él sentía eso. Cuando yo le propuse que no podía haber diferencia alguna, que se lo imaginara si es que él cree que no es así, pero si tu padre tuvo 4 hijos y de esos 4 hijos tú crees que nada más quería a 3 y a ti no, es una percepción cognitiva distorsionada que hay que modificar. Cuando entendió este joven esa situación, entonces me parece a mí que el distanciamiento cognitivo, o sea, ya no me daña, lo alejo de mí. Y esto se consigue a través de la toma de perspectiva y decir, ok, me estoy imaginando cómo era el truco, cómo estaba la cosa, y había situaciones que, o sea, yo se lo planteé. Había muchas cosas que no veías tú porque no estabas ahí presente. Entonces, tú le diste un poder enorme a las palabras ofensivas de tu padre, pero nunca te pusiste a imaginar y a pensar que así era tu papá. Antes de que tú nacieras, tu papá así era. Y no lo puedes cambiar, entonces era gritón, mal hablado, ofensivo, violento, lo que tú quieras y mandes, pero no te lo hacía a ti, sino así era tu papá. Cuando cambias esa perspectiva, es muy probable que ese lado oscuro de tu relación que has mantenido con tu padre, pues si no vas a ir a abrazarlo y besarlo, papacito, te quiero mucho, pues cuando menos perdonarte por haber dado una perspectiva muy hiriente para tus sentimientos, esa versión de los hechos que tú tienes en tu memoria. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Alejandra Álvarez del Castillo, nos deja un comentario aquí en el chat, dice, un saludo señor Marín, muy buen tema, nos dice Alejandra. Pues muy bien Alejandra, igualmente pues muy buena oyente, todo perfecto, danos tu like y estaremos muy agradecidos y muy contentos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por supuesto que darle un distanciamiento cognitivo o un cambio cognitivo, lo cual quiere decir un cambio de estructuración mental, cómo lo hemos fabricado, cómo lo hemos recordado, cómo lo hemos archivado, entonces eso requiere de cierta práctica. Por supuesto no es una cosa que se hace, digamos, nada más porque sí o nada más porque se me ocurra. El cambio de perspectiva que requiere una especie de autocompasión. No hay que confundir la autocompasión con la lástima por uno mismo. No. O sea, cuando finalmente decimos, ok, compadécete de ti, muchacho, solín, serenidad y paciencia, lo que tú quieras agregar, es porque te quieres, sabes cómo te cuidas y en ese sentido, entonces tienes que despertar una parte de ti que posiblemente esté por ahí roncando la mona para que te puedas decir, oye, imagínate que estás hablando contigo o estás hablando con una tercera persona y que le estás diciendo, oye, chamaco, chamaca, por favor, no te trates tan mal, quiérete mucho, dulce amor mío, y así, ¿no? Entonces, un acercamiento afectuoso hacia ti, con un conjunto de pensamientos y sentimientos
que tienen que ver con tu rescate emocional cuando haces un distanciamiento cognitivo o una perspectiva distinta que te permita hacerlo gracias a un sentimiento de autocompasión, de que te estás hablando contigo, estás hablando con la persona más importante que eres tú, cuando te hablas a ti mismo, cuando tienes un diálogo interior, una charla, una plática con tu niño interior para sanarlo y todas estas cosas. Entonces, la habilidad para el cambio cognitivo quiere decir que los pensamientos más oscuros, pues vas a lograr decir algo como: ok, pensamientos oscuros, ustedes no pertenecen aquí, you don't belong here, no me gustan, váyanse mucho a la casa de tía Chepa, decía mi papá. Quién sabe quién sería la tía Chepa, pero también se puede usar la idea de hablar con un oyente imaginario. Cuida hacerlo a solas, porque pues no vaya a ser que digan que estás loquito, loquita, porque estás hablando solo, ¿no? Hay que recordarte a ti mismo tus propias fortalezas y tus propias capacidades para afrontar lo que realmente tú sabes y reconoces que te hace sufrir. Claro, aquí es donde yo meto mi cuchara. Por supuesto que para este proceso necesitas ayuda profesional, tal vez la ayuda de un terapeuta, un coach, o consultar a alguien que te ayude a inducirte, esa es la palabra correcta, que te vaya ayudando para que vaya llevándote a ese lugar donde está el primer paso hacia el distanciamiento cognitivo de las cosas que te producen cierta incomodidad, cierto dolor, cierto sufrimiento. Ahora, cuando rechazamos o consideramos como inaceptables nuestras emociones negativas, cuando no nos gustan, cuando decimos no, y esto no es para mí, lo que estamos haciendo es negar parte de nosotros. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que te decía al principio, tanto lo positivo como lo negativo es parte de nosotros. Y si nos estancamos solamente en querer aceptar lo positivo como lo bueno, nos estamos olvidando de sanar lo malo, lo negativo, porque aún así, como el péndulo lo marca, negativo, positivo, entonces quiere decir que necesitamos andar en los dos terrenos para tener una mente equilibrada, resolver lo que nos parece bueno y mantenerlo, y eliminar lo que nos parece malo para que no vuelva a suceder. Yo creo que de alguna manera esa es la ventaja de tener dos polos, ¿no? Negativo, positivo, porque si preferimos no profundizar en lo negativo o en esas cosas que tanto sufrimiento nos generan y que muchas veces no sabemos de dónde viene ese sufrimiento y lo bloqueamos, no queremos sentir eso, y muy seguido yo tengo esa situación con personas que llega un momento en que me dicen a mí: no quiero hablar de eso. Y entonces respiro profundo y me digo: serenidad y paciencia, Marín, porque hay que buscar otro camino para que esa persona gradualmente vaya sintiendo más confianza, más amor propio, para que pueda hablar de eso que en este momento no quiere hablar todavía. O sea, yo no puedo obligar a nadie que me diga lo que no quiere decirme. Por supuesto que no. Pero entonces la estrategia más eficiente es ir a dar la vuelta, rodear el edificio, la fortaleza, para saber dónde está esa puertecita, esa rendijita por donde uno se puede meter para que esa persona pues hable de lo que no quiere hablar. Porque ¿sabes por qué no quiere hablar? Porque le duele. ¿Por qué le duele? Porque no ha sanado esas heridas, porque el patio cochino, todo lleno de basura mental, no lo ha podido limpiar, porque no ha identificado cuáles son esas emociones que le producen malestar. Y entonces olvidamos con ello que es una parte de nuestra identidad, que hay ocasiones en que nos distinguen más
nuestras actitudes negativas que las positivas. La gente nos reconoce como, ush, qué pesadito este cuate, qué mala onda, tiene sangre de cochi o lo que sea. Y entonces, tal vez nunca te has preguntado por qué la gente que tiene la sangre pesadita la tiene. Bueno, porque trae algo oculto en esa parte oscura de la que hablaba Carl Jung, esa sombra de la que no queremos entrar para a ver cómo está, aunque apeste, aunque se huela de lo peor, pero son parte de nosotros que tenemos que aprender a sanar. ¿Cómo se sanan las emociones oscuras? Quisiera saberlo, pero ahorita que regrese de la pausa, vamos a ver cómo podríamos intentar hacerlo. Entonces nos dice Sol Salazar, buenos días señor Marín, gracias Sol. Y bueno, pues es el momento de ir a otra breve pausa. Queridos amigos, yo soy Gilberto Marín, estamos en Radioterapia Directo a la Conciencia y es el momento para invitarte para que nos escribas aquí mismo en el chat en vivo o nos puedas escribir a nuestro Messenger aquí mismo en el sitio radioterapia.directoalaconciencia para que nos preguntes sobre la promoción 3x2 de audios subliminales. Tú adquieres 3 y pagas solamente 2. Te lo enviamos directamente a tu correo electrónico y previo pago para que disfrutes de los temas de subliminales que son una maravilla. También puedes escribirnos para solicitar citas, ya sea para consultas presenciales o consultas en línea, y con muchísimo gusto lo podemos atender. Bien, pues, mientras tanto, voy a tener que raspar mi garganta y regreso. No se vayan. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, aunque no podemos controlar cómo nos sentimos, como cuando nos avergonzamos, cuando sentimos pena, cuando no soportamos hablar de tales o cuales cosas, o sea, cuando en una palabra nuestras emociones nos están haciendo una mala jugada, por decirlo así, entonces es muy probable que llegue o ha llegado el momento de aceptar nuestro estado emocional, porque, o sea, no todo el tiempo podemos controlar esas emociones porque pues no sabemos de dónde vienen, pero sí podemos aceptar que hay emociones que no nos agradan o hay recuerdos que nos producen sufrimiento, como la primera vez, recuerdos ingratos, traiciones, ya sabes. Entonces, muchas veces, si esto que pensamos nos hace sentir mal, nos hace sentir realmente como que estamos en desventaja. Mucha gente lo ha dicho más o menos en estos términos: siento que perdí, me siento menos, me siento defraudado, me siento defraudada, me dicen algunas personas. Entonces, lo que hacemos, lo que debemos hacer es disociarnos, o sea,
alejarnos de esa emoción para, en la medida de lo posible, no volver a experimentarla. ¿Cómo sucede esto? Muchas veces decimos cosas como, ay, ya ni me acordaba. O no nos acordamos del nombre de una persona porque ya no la hemos visto en mucho tiempo. O tal vez hemos tenido la fortuna de poder olvidar un mal amor y cosas por el estilo. Entonces, esto quiere decir que tenemos una disociación del evento, de la emoción negativa. Y entonces la negación de nuestras emociones negativas es lo que va a impedir que superemos la situación o el trauma o el recuerdo, como tú quieras llamarle, y que nos impide obviamente ser felices. Entonces, vamos a ponerlo de dos maneras. Me alejo, me distancio cognitivamente de ese mal recuerdo o de esa mala emoción, o lo niego todo, no pasa nada, déjenme solo, no quiero hablar con nadie, no se metan en lo que no les importa y bla, bla, bla. Y entonces, pues tú estás diciendo, no quiero sanar esa situación. Yo una vez recuerdo haberle preguntado a una señora, bueno, ¿quieres o no quieres sanar? Y se me queda viendo con ojos muy profundos, una mirada muy profunda y me dice, dime qué debo hacer. Y yo le decía, no te voy a decir qué hacer. Te voy a enseñar qué hacer, cómo hacerlo. ¿Para qué sirven esas emociones negativas que no sabes reconocer? Porque una emoción, dice Frederick Dunson, una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción es la que causa dolor. Dicho de otra manera, en sí misma una situación no nos duele. Lo que nos duele es todo ese relajo, toda esa historia que hemos armado en nuestra mente, en nuestra memoria, y decir, cada vez que me acuerdo de esto, me enfurezco, me duele, lloro, me lastimo, sufro, me deprimo. O sea, ok, ya tienes una película que has armado para que todas esas emociones negativas se disparen y te detienes en el polo negativo del péndulo. Y entonces pues ahí te quedaste estancado, vas a sufrir el tiempo que tú necesites hasta que desestanques o destrabes el péndulo que se ha quedado pegado en la parte negativa de tus sentimientos. Ahora, en ese sentido, investigadores de la Universidad de Berkeley en California estudiaron la hipótesis de que la aceptación de nuestras emociones más oscuras está directamente relacionada con una mayor salud psicológica. Incluso yo recuerdo hace muchos años, creo que fue en una producción hecha por la Universidad de Irvine, California, en donde compré una colección de CDs. En aquel tiempo tenías todavía la oportunidad de comprar CDs, que se llamaba El Factor Mozart. Y yo recuerdo que eran 5 discos distintos que con música de Mozart tú podías relajarte o poner música para estudiar y aprender correctamente o incluso música para dormir. Y todo esto porque según el folletín que venía en esa colección, que fue editado por la Universidad de Irvine en California, que Mozart, sin saberlo, en teoría, escribía desde el alma, desde lo más profundo de su conciencia, para el cerebro humano. Lo primero que me atrajo para yo a comprar esta colección fue que estaba hecho desde la perspectiva de cómo la música puede, activar o excitar ciertas partes de nuestro cerebro que lo convierten en un mecanismo, en un órgano, en un aparato mucho más eficiente para relajarnos, dormirnos, estudiar, etcétera, etcétera. Ahora, según
el motivo que justifica una emoción negativa que nos lleva a decidir sufrir por ello. O sea, ¿por qué sientes pena? No vas a decir, porque me gusta sentir pena. No vas a decir eso, pero eso es lo que está pasando. Porque si tú no puedes soltar algo, aunque te lastime, no lo sueltas porque te gusta, porque te has acostumbrado a ello. Es como el clavo y el perro, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella historia? De que llega un señor a una tienda, está un perrito ahí en el suelo y está chillando, está ladrando, está llorando. Y entonces le dice, señor, quite a su perro de ahí, está sentado en un clavo. Y entonces el dueño le dice, no, si le doliera, ya se hubiera quitado. ¿Qué? No encuentro otra razón para que la gente no se mueva de sus emociones negativas, de su lado negativo, del espectro, porque tal vez, y aquí corro mi riesgo, tal vez le guste estar allí, o le dio una utilidad, o tiene un beneficio a esta persona. O sea, las emociones negativas también son muy atractivas para mucha gente. Me gusta sufrir, me gusta que me digan, pobrecito tú, me gusta causar lástima. Entonces, aunque yo sé que está mal, no lo voy a soltar porque a mí me conviene. Ah, qué caray. Bueno, dicho lo anterior, pues entonces déjame decirte que nos escribe Daniel Gurrola Reinaga. Dice, gracias señor Marín, excelente tema. Ya lo había leído. Gracias Daniel. Voy a ver ahora la otra página, la que registra la transmisión en vivo de este programa Radioterapia Directo a la Conciencia, porque quiero también dar a conocer, queridos amigos, las personas que nos han puesto su like: Verónica Munguía, Daniel Gurrola, Emma Rojo, Víctor Mascareño, Ángela María Angulo, Gloria Díaz, Selene Aro Ríos, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Casillas y Sandra Elizabeth. Gracias por darnos su like, señoras y señores. Voy a ir rápidamente a la última pausa del programa y regreso con el colofón de la historia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, vamos a decir que las personas que son verdaderamente felices, y claro que las hay, por supuesto, no te puedo decir cuántas ni dónde están, pero por supuesto las hay, personas que son verdaderamente felices y que de alguna manera nos sirven de inspiración, de ejemplo, de guía, para entender y aprender, sobre todo aprender, cómo se sale de la parte oscura de nosotros, de los pensamientos muy negativos que se arraigan, porque les hemos dado una estructura que aparentemente nos beneficia, porque de otra manera pues los soltaríamos, los superaríamos, y entonces tal vez el secreto de las personas verdaderamente felices es que aceptan sus emociones, aceptan sus pensamientos sin juzgarlos. O sea, ¿qué te hizo sentir esta persona? Ok, pues me hizo sentir muy mal y me hizo llorar y esto y el otro, pero ok, ya como
como lo hacemos con las series que vemos. Ya las hemos visto y decimos ya lo vi, y lo repasamos y lo dejamos ahí en el archivo hasta nuevo aviso. Bueno, imagínate que algo así sucede con las emociones. Esta ya me la sé, ya no la voy a volver a sentir, ya lo superé, ya perdoné. O sea, las personas felices, digámoslo así, son capaces de reconocer cuáles son sus emociones, cómo las archivó, qué significado tienen para sus emociones y su práctica diaria, y qué sensaciones experimentan a través de ellas. Pero lo importante de estas personas felices es que no se dejan llevar impulsivamente por estas emociones, porque quiero pensar pues que ya las hemos razonado bueno, en el caso de la consulta directa, personal, íntima, nos damos cuenta cómo personas, cuando van describiendo la película de su vida y qué les ha llevado allí a esa sesión, pues pasa por su mente digamos, un mosaico de emociones que muchas veces, algunas como que nos rebasan. Lloramos, nos sentimos tristes, y luego de repente llegamos a esa etapa donde nos sentimos contentos, narrando una parte de nuestra historia personal. Y entonces todas estas emociones que nos permiten reconocer cuando sentimos ira. O sea, sí es para nosotros muy importante que cuando una persona, con sus gestos, con su lenguaje corporal, con su aspecto facial, con su lenguaje ocular, nos demuestra que está pasando por una emoción fuerte, entonces como que haz de cuenta que ponemos una pausa y entonces empezamos a ver por qué en ese momento, qué te hizo sentir ira, qué te hizo sentir miedo, qué te hizo sentir celos, qué te hizo sentir tristeza. Entonces posiblemente resentimiento, frustración, sentimientos de culpa, ya lo dije, pero en lugar de dejarnos invadir y arrastrar por ellos, las personas pueden decir, ok, sí es cierto, acepto que en este momento lo que te estaba diciendo me hizo sentir mucho coraje, y entonces analizar por qué eso en particular le hizo sentir esa emoción. Cuando hablamos de papá o mamá, cuando hablamos de nuestro pasado, cuando hablamos del amor, de las relaciones, de nuestro comportamiento, de nuestra autoestima, se atraviesa siempre una emoción, ¿te fijas? O sea, lo cual nos dice que todo lo que aprendimos, todo lo que archivamos en nuestra memoria, siempre estuvo acompañado de una emoción. Y muchas veces guardamos en el archivo de la basura las emociones oscuras, las emociones difíciles, las emociones negativas, y entonces cuando aceptamos nuestras emociones oscuras para terminar, eso no nos convierte en malas personas. O sea, si no quieres hablar de eso, pues ni modo, ya encontrarás con quién, ya encontrarás el momento, si es necesario, de hablar de eso que no quieres hablar. Pero eso nos da una pista de dónde está el problema, de dónde está la basura podrida en nuestra mente, en nuestra conciencia, porque es imposible hacerlo solamente si miramos a una persona que prefiere callar ciertas cosas, o no quiere hablar de esto, no quiere hablar del otro, pero resulta que no se nos olvide que eso negativo y oscuro también forma parte de nosotros. Entonces, cuando lo aceptamos y finalmente lo dejamos ir, entonces esto sucede solamente cuando estamos preparados. Cuando el maestro aparece, entonces el alumno está listo. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, gracias a Alejandra Flores, que nos dice saludos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias también a quienes nos han acompañado, nos han dado su like, a Fabi Peraza, Mireya Barajas,
Los demás ya los leí: Verónica Munguía, Daniel Gurrola, Emma Rojo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante. Y pues yo les invito para que nos escriban, para que nos den su comentario, que nos den su like, que nos acompañen también al rato. Subimos el programa completo a YouTube para que se puedan suscribir al canal. Bien, pues muchas gracias. Yo soy Gilberto Marín. Hasta el próximo viernes. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices. Pero sean inmensamente felices, que por cierto, sí se puede. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti. Y también